Le voy a invitar que abra su Biblia en Génesis capítulo 32. Vamos a estar leyendo solamente el versículo 26. Génesis capítulo 32, versículo 26. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a los que llegaron un poquito después del comienzo, ¿verdad? Sean bienvenidos. Génesis 32, 26. Y le voy a invitar para que no cierre su Biblia, para que se quede conmigo ahí en la lectura ahorita que comencemos. Dice así la palabra de Dios. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Hasta ahí, hermano, puede ocupar su lugar. No te dejaré si no me bendices. Jacob es, hermano, el protagonista en esta ocasión de este acto sobrenatural, hermano, porque va más allá de lo natural. Y le he puesto por título a este mensaje: hasta obtener su bendición. ¿Cuál bendición? La bendición de Dios. Estamos hablando sin duda alguna de la bendición de Dios, pero, hermano, en una manera específica de esa bendición espiritual. ¿Sabe? Porque a este punto de la historia, hermano, en el libro de Génesis, nosotros hemos leído ya capítulos anteriores acerca de la vida de Jacob. Jacob fue hijo de Isaac, Isaac fue hijo de Abraham. Isaac fue un hijo prometido hacia Abraham y hacia Sara, su esposa. Dios le habló a Abraham dándole una promesa. Pasó el tiempo, pasaron los años, y como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, aún, hermano, en medio de la naturaleza del ser humano, donde podía verse como algo imposible que sucediera, sucedió. Dios envió, hermano, ese hijo que había prometido a Abraham, porque Dios cumple todas sus promesas. Y llegan, en el momento indicado llegan. Nace Isaac y después nace Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Sin duda alguna, hermano, yo quiero pensar que tanto su padre Isaac como su abuelo Abraham habían influido de alguna manera en la vida de Jacob. Yo quiero pensar, hermano, que de alguna manera había influido ese conocimiento que ellos tenían acerca de Dios. Yo quiero pensar que Jacob sabía que su padre había sido un hijo prometido y que Dios había cumplido esa promesa, que de alguna manera Jacob sabía que Dios cumplía sus promesas y que él daba la bendición que él prometía a quienes le buscaban, a quienes le amaban, a quienes él, hermano, hablaba. Jacob lo sabía, y por lo tanto, durante los primeros años de Jacob, durante ese tiempo de juventud, él sabía que había una bendición, ¿sí? Una bendición, vamos a llamarlo terrenal, que el padre daba a su hijo primogénito. Él sabía que había una bendición. Y sabe, Jacob deseaba la bendición. Él la deseaba, aunque sabía que no le correspondía. Era una bendición terrenal, porque era una bendición de su padre terrenal hacia él. Pero esa bendición terrenal de alguna manera incluía lo espiritual, porque era una bendición que el padre daba, y después usted la va a ver ahorita cómo fue esa bendición dada por Isaac. Jacob deseaba la bendición. Qué bueno que como hijos de Dios deseemos su bendición. Qué bueno, hermano, que como hijos de Dios deseemos las cosas de Dios. Deseemos, hermanos, de todo corazón el estar cerca de nuestro Dios. No así su hermano Esaú, a quien por ley le correspondía la bendición, porque Esaú fue el primer hijo, el primero en nacer. Aunque eran gemelos, el primero en abrir matriz fue Esaú, y por ley a él le correspondía la bendición. Pero la Biblia nos enseña que Esaú menospreció la bendición. ¿Sabe? La bendición no le fue quitada a Esaú solamente por voluntad de Isaac o solamente por lo que Jacob hizo.
¿Sabe? Esa bendición Esaú ya la había menospreciado antes, ya la había hecho a un lado. Cuando la Biblia dice que él llegaba del campo, llegaron y llegaba él hambriento y Jacob estaba ahí, Jacob deseaba. Yo, hermano, cuando leo esta historia veo que había un deseo ferviente en la vida de Jacob por obtener la bendición. Y cuando Esaú llega, dice la Biblia que le dice a Jacob, dame de ese guiso rojo, así dice. Después en otro pasaje bíblico dice que fue que Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Pero en el primer capítulo de Génesis dice, dame de ese guiso rojo que tienes allí. Y Jacob, fíjese, él en su astucia le dice, bueno, véndeme tu primogenitura. Tu primogenitura significaba el derecho a esa bendición, el derecho que recibía el primogénito. Esaú menosprecia, hermano, en ese momento esa bendición y dice la Biblia que dice, sí, al cabo que ¿para qué la quiero? Ahorita tengo hambre. Y de esta manera Esaú menosprecia su primogenitura, menosprecia en este momento la bendición. Y él, hermano, por algo terrenal, cambia la bendición. De tal manera que Jacob se queda con la bendición. Dígame usted, tal vez Jacob se había hecho ese guiso rojo, era para él. Se iba a alimentar, iba a saciar su hambre, iba a comer algo rico, delicioso. Pero ¿qué iba a pasar, hermano, al siguiente día? Iban a volver a tener hambre tanto el uno como el otro. Los dos, porque todos los días comemos, ¿sí o no? Excepto ayunos o excepto malpasadas o algo así. Pero al día siguiente, tanto Jacob como Esaú volvieron a tener hambre. Ese guiso rojo le duró solamente un momento a Esaú. Ese guisado rojo solamente le sirvió para alimentar su hambre natural. Pero Jacob buscaba algo más. Él deseaba la bendición de Dios. Y hermano, en este momento Esaú menospreció esa bendición. Por eso yo he puesto por título a este mensaje, hasta obtener esa bendición. ¿Cuánto? Es mi objetivo, hermano, que pensemos en esta hora. ¿Cuánto realmente deseamos la bendición de Dios? ¿Estamos deseando la bendición de Dios o estamos menospreciando la bendición de Dios? ¿De qué manera menospreciamos la bendición de Dios? No lo hacemos tal vez con palabras. Tal vez con palabras, mire, Esaú no fue y le dijo en ese momento a su padre Isaac, no fue y le dijo, padre, sabes que tengo hambre, mi hermano me está ofreciendo un guisado que huele delicioso, y no quiero tu bendición, no quiero la primogenitura porque ahorita me interesa más comer. La Biblia no narra que Esaú fuera a hablar con Isaac, simplemente dice la menospreció, ¿dónde? En su corazón, y le dio poco valor. Le dio poco valor. Y yo, hermano, deseo que esta tarde nosotros nos analicemos y nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cuánto valor le damos a la bendición de Dios? ¿Le estamos dando de verdad el valor que tiene, hermano, el valor que amerita? Y como le decía, tal vez no venimos ante Dios y le decimos, Dios, no quiero tu bendición este día. Señor, hoy no valoro tu bendición. Tal vez no se lo decimos con esas palabras. Pero sabe, hermano, muchas veces con nuestras acciones, con nuestras actitudes, demostramos aún a nuestro Dios que no le damos el valor a su bendición, que no la deseamos, hermano, tanto, porque le damos prioridad a las cosas terrenales, a las cosas materiales, que mire que vamos a poder a lo mejor disfrutarlas un día, pero el día de mañana volvemos a tener la misma necesidad. Por eso Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dijo, si alguien bebiera de esta agua, el agua natural, le dijo, volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente de vida que salte para vida eterna, porque la bendición de Dios va más allá de lo material, hermano, de lo terrenal. La bendición de Dios va más allá hasta lo espiritual. Lo terrenal es temporal, dura por un tiempo, tiene fecha de caducidad. Lo terrenal, hermano, se acaba. Lo terrenal se termina,
tiene fecha de caducidad. Por ello Mateo 4:4 dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque lo terrenal se termina, lo material se termina. Proverbios capítulo 10, versículo 22, hermanos, dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Jacob, hermano, obtuvo la bendición. Llámele usted trampa, engaño. Bueno, ahí no engañó, ahí simplemente le dijo, bueno, pues te la cambio, ¿verdad? Pero él obtuvo la bendición. Primero, la bendición terrenal, la bendición de su padre. Llega el momento que, ayudado por su madre Rebeca, obtiene la bendición de Isaac. Pero cuando él obtiene la bendición de Isaac, si va conmigo por favor allí al capítulo 30. Al capítulo 28, hermano, más atrás, al capítulo 28. Y vamos a leer en el versículo 43. Bueno, hermanos, vamos a leer para abrirle un poquito más su conocimiento. El 27 dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Le estaba dando Isaac la bendición a Jacob, pero no era solamente la bendición de padre, sino le decía, Dios te dé. Dios así haga contigo, Dios te añada. Los que te maldijeren serán maldecidos, los que te bendijeren serán bendecidos. O sea, había era una bendición que iba más allá, hermano, de solamente lo material. Y después, en el versículo 43, ahora sí, le dice Isaac, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Eso se lo dijo Rebeca, perdón. ¿Por qué? Porque Isaac bendijo a Jacob, llegó Esaú y se enojó. Esaú se enojó, le reclamó a su padre, dice que le dijo, padre, ¿no tienes otra bendición para mí? Y dice que Isaac le dio unas palabras a Esaú que obviamente no le gustaron, porque le dijo, servirás a tu hermano, te alimentarás de las grosuras de la tierra y del rocío del campo, y servirás a tu hermano. Esaú se enojó en gran manera, lloró, dice la Biblia ahí en los versículos más arribita, que Esaú lloró porque la bendición no fue para él. Y dice la Biblia que Esaú se consolaba diciendo, un día, cuando Jacob salga de aquí, de esta tierra, un día le mataré. Su madre Rebeca lo escuchó y le dice, hijo, huye, vete, sal de esta tierra y vete. Dice, vete a casa de Labán, mi hermano. Entonces, ahora sí en el capítulo 28, versículo 1, y me voy rapidito, hermanos, dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Se fija, hermano, la bendición dada a Abraham se estaba extendiendo hasta la vida de Jacob, pero aquí Jacob tuvo que huir. Y sabe, hermano, en primer lugar, hermano, yo quiero decirle que no hay bendición sin obediencia. No hay bendición sin obediencia. Aquí primero se va Jacob
porque su madre le dice, vete porque tu hermano quiere matarte. Pero después su padre Isaac le dice, vete, y le da instrucciones a dónde vaya, y le dice, no tomes mujer de las hijas de los cananeos. Los cananeos era un pueblo, hermano, que pecaba, que tenía ídolos, que adoraba ídolos. Los cananeos a lo largo de la historia de la Biblia fueron enemigos, son aún los descendientes de los cananeos, enemigos del pueblo de Israel. Isaac le dice, no tomes por mujer, no tomes esposa de los hijos de los cananeos, ve y haz de esta manera y Dios te bendiga, la bendición de Abraham sea contigo. Jacob obedece, hermanos, él obedece, él se va a donde sus padres le dicen, él obedece, no toma mujeres de los cananeos, va y él se casa con las mujeres que su padre le había dicho. Él va y trabaja para Labán. Se enamora de Raquel, trabaja 7 años para Labán, después él lo engaña y bueno, sigue la historia, pero Jacob obedece. ¿Sabe, hermano? No hay bendición sin obediencia. Durante todos estos años, 20 años que Jacob estuvo en la casa de Labán, lo respetó, lo obedeció, trabajó para él, fue un hombre íntegro, nunca le robó. Él estuvo en este tiempo con Labán, hermano, dándole respeto, obedeciendo a su suegro, independientemente que él hacía injusticias con él, porque desde el principio lo trató de una manera injusta. Jacob obedeció, él se mantuvo íntegro, se mantuvo en obediencia, se mantuvo en el temor de Dios. Y sabe, hermano, la bendición ya se le había dado, pero él quería obtenerla. A pesar de que ya se le había dicho, había pasos que él debía de seguir para obtener esa bendición. No puede haber bendición si no hay obediencia. No hay bendición, hermano, esa bendición que no añade tristeza, esa bendición que proviene de Dios, esa bendición que va más allá de lo terrenal, que abarca lo espiritual. Esa bendición no se recibe, hermanos, si no hay obediencia a la palabra de Dios. Aquí Jacob estaba recibiendo instrucciones. Dios a nosotros, a su iglesia, nos da instrucciones en su palabra. A nosotros Dios, hermanos, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de las predicaciones, nos habla a través de un consejo, del consejo de nuestros padres que tienen el temor de Dios. Nuestros padres son usados por Dios para darnos consejos a nuestra vida, y cuando nosotros rehusamos obedecerlos, hay consecuencias y no podemos de esta manera obtener la bendición de Dios. Si no, hermanos, tenemos el cuidado de obedecer la palabra de Dios, de mantener nuestro corazón íntegro, aun y cuando el mundo pueda ser injusto, aun cuando la vida pueda presentarse injusta, aun cuando las personas puedan tratarnos de una manera injusta, hemos de mantenernos íntegros en obediencia delante de Dios. Mire, hermano, yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de devolver mal por mal, ¿sí o no? ¿Cuántos han recibido un mal de parte de alguna persona? Levante su mano. Niño, joven o adulto. Yo creo que todos de una manera o de otra hemos recibido el mal, algo que no nos parece justo, que no nos parece correcto. Y hemos tenido la oportunidad de devolver mal por mal, ¿sí o no? Para que se le quite, ¿verdad? Decimos, para que vea que yo también puedo. Pero la Biblia dice, no paguéis mal por mal. Dice, sino, ¿qué dice? Sino, exacto, con el bien. Dice, con el bien apagarás o quitarás ese mal. Y a veces, hermanos, nos es difícil, como no somos humanos, nos es difícil poder hacerlo. Jacob pagaba ese mal que le hacía Labán su suegro, él se lo pagaba con bien. Y de esta manera él se mantenía en esa obediencia a Dios. Y sabe, hermano, todo este tiempo no fue un año, no fueron 2 años, fueron 20 largos años donde Jacob tuvo que mantenerse obediente, hermano, a lo que Dios le hablaba de una manera o de otra, porque luego vamos a ver que Dios le habla, hermano, a Jacob en Betel. Ahí en el capítulo 28, versículo 10 al 22, cuando él se va, hermano, de su tierra, de sus padres,
Versículo 10 del capítulo 28 dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tuvo un sueño Jacob. Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac tu padre. Como diciéndole: yo soy el Dios todopoderoso, que no miento, que cumplo mis palabras. Y mire la bendición dada a Jacob aquí, hermano. Dice: ya tu simiente, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a tu descendencia. Porque cuando Dios bendice, hermano, a una persona, esa bendición no se queda ahí, sino que esa bendición continúa, hermano, siempre y cuando nos mantengamos en esa obediencia. No puede haber bendición si no hay obediencia. ¿Sabe? No fue fácil para Jacob irse de la casa de sus padres. No fue fácil, hermano. Él tenía una comodidad. Él tenía ahí una seguridad. Allí en la casa de sus padres él tenía ciertos beneficios, y cuando él tiene que salir, no tuvo que haber sido nada fácil para él. Irse a otra tierra, a un lugar desconocido, con otras personas, no sabía qué iba a comer, de qué iba a vivir, dónde iba a trabajar, en una plena incertidumbre: ¿qué va a pasar conmigo? Pero Dios le habla en ese sueño y le dice: yo estaré contigo como estuve con tu padre y con tu abuelo Abraham. Yo estaré contigo. Dice: estaré contigo. En el versículo 15, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y no le dice solo eso, sino que le dice: volveré a traerte. Porque Dios, hermano, tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios, hermano, estaba solamente esperando esa obediencia de Jacob. No hay bendición sin obediencia. No podemos decir, hermano, que tenemos la bendición de Dios, que recibimos algo por bendición de Dios, y ese algo lo obtuvimos con mentiras. No es bendición de Dios. Si hicimos algo indebido y decimos: ay, estoy bendecido por Dios, es mentira, hermano. Lo obtuvimos de otra manera. No hay bendición de Dios si no hay obediencia. Primeramente la obediencia. Lo vemos una y otra vez en la palabra de Dios. Deuteronomio nos habla, hermano: si obedecieres a Jehová tu Dios, serás bendecido. No puede haber bendición si no hay obediencia. Si estamos, hermano, desobedeciendo la palabra de Dios, no podemos ser bendecidos. Y en esta tarde, hermano, Dios nos insta a que nos arrepintamos, nos volvamos a Él, le busquemos de corazón y obedezcamos su palabra. Después Dios le dice a Jacob, después de esos 20 años, ya él con sus hijos, Dios le dice que regrese a su tierra. Llegó el tiempo donde él debería regresar a su tierra. Vaya conmigo al capítulo 31, versículo 3. Y dice así: también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Vuélvete, dice Jacob, llama a sus hijos, a las mujeres, y les cuenta lo que Dios le ha dicho. Y Dios le habla nuevamente a Jacob: es el tiempo, Jacob, regresa a tu tierra. Pero había algo más que Jacob debería enfrentar antes de regresar a su tierra. En el versículo 13 del capítulo 31, Dios le habla nuevamente y dice aquí Jacob, hablando con las mujeres, le dice: Dios me ha dicho de esta manera, y dice: yo soy el Dios de Betel,
donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Este lugar, hermano, el Dios de Betel, fue lo que leímos en el capítulo 28, cuando Jacob se duerme y tiene un sueño y ve una escalera y ve y escucha la voz de Dios que le habla. Ahí era Betel. Aquí, 20 años después, Dios le dice: yo soy el Dios que te habló en esa ocasión en Betel. Yo soy el Dios que te habló cuando tú levantaste una piedra y hiciste voto diciendo: quedará como señal cuando Jehová me haga volver a mi tierra. Como diciendo, esta será la señal de que Dios me ha hablado. Y Dios le vuelve a hablar a Abraham, hermano. Y le dice: yo soy el mismo Dios. Cuando tú ungiste esa piedra, me hiciste un voto. Entonces ahora levántate, sal de esta tierra y vuelve a tu tierra de nacimiento. Pero ¿qué podemos ver aquí, hermano? Que Dios le dice: yo soy el mismo Dios, el que te habló cuando estabas allí en ese momento. Han pasado 20 años, pero aún he tenido cuidado de ti, aún tengo cuidado de ti. Y lo que te dije hace 20 años atrás, Jacob, es el tiempo que esto se cumpla. Levántate, toma tus hijos, tu ganado, tus cosas y regresa a tu tierra. Hermano, Dios no se olvida de sus promesas. Hasta este momento Jacob se mantenía en obediencia. Hasta este momento Jacob, hermano, esperaba solamente. Qué difícil es esperar, hermano, pero sabe, cuando aprendemos a esperar confiando en Dios, obedeciendo su palabra, tarde que temprano las promesas de Dios se cumplen. Yo puedo decirle con seguridad, hermano, que lo que Dios habla y lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha dado hace un año, hace 2 años, hace unos meses, hace una semana, esa palabra no cae en tierra. Esa palabra Dios no la ha olvidado. Dios va a cumplir su propósito en su vida, hermano, porque Dios es fiel. Yo puedo decirle, hermano, que una palabra que se me dio muchos años atrás, después de muchos años, vino a cumplirse en mi vida. Y cada día, hermano, podemos ver la mano de Dios y la fidelidad de Dios. Y Dios nos dice en esta hora: yo soy el mismo Dios que te salvó. Yo soy el mismo Dios que te rescató. Yo soy el mismo Dios aquel día que tú viniste al altar y quebrantaste tu corazón delante de mi presencia. Dice el Señor: yo soy el mismo Dios que te habla esta tarde, esta noche, este día, y te dice: yo estoy contigo. Mi palabra se cumplirá en ti. Hermano, esto estaba sucediendo en la vida de Jacob, y Jacob llama a sus mujeres y llama a sus hijos: recojan sus cosas, comienzan a empacar, y Jacob prepara, hermano, esa salida de la tierra de Labán y sale. Dice la Biblia que usted lo lee ahí, no lo quiero leer todo porque está un poquito largo, pero si usted lee ahí en todo el capítulo 31, dice que Jacob sale de la tierra de Labán sin decirle a Labán, no le avisa, solamente prepara sus cosas, sus mujeres, sus hijos, pone todo su ganado, dice, y salen y se dirigen al monte de Galad. Dice que al tercer día de que ellos salieron, su suegro Labán se entera de que ellos salieron. Entonces Labán toma hombres, dice sus parientes, toma hombres y se va Labán a perseguir a Jacob. No dice exactamente la Biblia qué pensó Labán al momento de ir tras Jacob. Solamente dice que salió para ir tras él. Pero mientras él iba, dice que Labán tuvo un sueño. Mire cómo Dios tiene cuidado de sus hijos. En el versículo 24 del capítulo 31 dice: y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal.
Mas el Dios de tu padre, mire cómo Labán reconoce tu Dios, Jacob. El Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Sabe, hermano? Yo no quiero imaginarme si usted huyera, ¿verdad? No sé, con su esposa, sus hijos, o aquel que se robó a la novia, ¿verdad? Y que sabe que el suegro está fuera de su casa tocando a la puerta. No quiero pensar que cómo usted reaccionó, tal vez si así lo hizo, ¿verdad? Habrá uno que otro aquí a lo mejor que así le sucedió. Imagínese a Jacob en esta situación de haberse ido sin decir nada y saber que su suegro con hombres lo va persiguiendo, pero Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios no permitió que nada sucediera desfavorable a Jacob. Y Dios le habla a Labán en sueños. ¿Sabe, hermano? Dios detiene aún a aquellos que no son sus hijos de hacer algún mal contra usted. Dios detiene a aquellos que aún no tienen temor de Dios. Dios les detiene la mano para prevenir, para guardar, para que usted no sea perjudicado de ninguna manera. Dios obra de maneras que no nos imaginamos. Dios obra, hermano. Así es de que no tenga temor de aquellos que le están haciendo guerra, de aquellos que se están oponiendo, de aquellos que probablemente están ahí como espinita en el zapato. No tenga temor de ellos. Dios se encarga, hermano, de ellos. Dios se encarga de todo. Dios le da en esta ocasión una vez más a Jacob la victoria, y Labán, hermano, en vez de agredirlo, de hacerle algo mal, simplemente va y le dice, alguien se robó mis ídolos. Había sido Rebeca, pero no la descubre. Jacob le dice, Jacob no sabía nada y le dice, busca en todos los lugares que tú quieras. Va y busca Labán en todas las tiendas, no encontró nada porque Rebeca los había escondido. Usted lea para que sepa cómo los escondió. Rebeca escondió esos ídolos y no los encontró. Y lo único que hace Labán en este capítulo, hermanos, es que hace un pacto, básicamente hace un acuerdo con Jacob y le dice, vamos a tomar esto por señal, y tú de aquí para allá y yo de aquí para acá. Ni tú te meterás conmigo, ni yo me meteré contigo. No lo dice así, pero se lo estoy parafraseando. Léalo usted para que vea exactamente cómo dice. Y hacen ese acuerdo y Jacob se va. Y vamos ahora al capítulo 32, y quiero irme más rápido, hermano. No me quiero detener tanto. Y en segundo lugar, hermano, yo quiero decirle que no hay bendición si nos rendimos en el camino. No hay bendición. Mire, Jacob ya llevaba mucho avance. Ya Dios le estaba dando la victoria una y otra vez. Ya había obtenido la bendición. Ya había escuchado la voz de Dios. Pero aún faltaba una bendición mayor para Jacob. Y sabe, hermano, no debería él rendirse en el camino. Ya iba avanzando. Ya había salido de la tierra de Labán. Ahora se dirigía a la tierra donde estaba su hermano Esaú. Esaú le había dicho 20 años atrás que lo iba a matar. El miedo no anda en burro, dice un dicho, hermano. Usted vaya donde le digan que lo van a matar, le aseguro que no es fácil. Iríamos confiando en Dios y con la misericordia de Dios, ¿verdad? Y no sé, hermano, nunca me ha tocado. Yo creo que usted tampoco, pero si nos dicen, ve y predica este lugar, pero ¿sabes qué? Lo más seguro es que te van a matar, hermano, en las manos de Dios, ¿verdad? Solamente. Jacob se dirigía hacia esa tierra, él lo sabía, pero cuando dice que Jacob sigue su camino, ¿sabe? Dice que Jacob, hermano, le salieron al encuentro en el capítulo 32, ahí luego leguito en el 1, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Hermano, Dios envía ángeles a guardar a sus hijos, a cuidar, a guiar a sus hijos, a cuidarlos, a guardar su camino. Jacob no iba solo, hermano, y no iba solamente con su familia y su ganado y sus pertenencias. Jacob no iba solo, la mano de Dios estaba con Jacob. Dice que le salieron al encuentro ángeles. Y Jacob dijo, campamento de Dios es este. Pero Jacob, hermano, tenía temor. Vaya conmigo al versículo, preparó primero
animales y algunos presentes y mandó un grupo adelante para que encontraran a su hermano Jacob y les llevaran esos presentes como haciendo un acuerdo, ¿verdad? Mira, no, soy tu hermano, te envío esto, no me hagas daño, por así decirlo. Dice el versículo 6 y 7 del capítulo 32, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Jacob tenía, hermano, ahí solamente 2 opciones: obedecer a Dios, no rendirse en el camino, hermano, y avanzar, o desobedecer a Dios, no ir a su tierra y agarrar cualquier otro camino. Sabe, hermano, la vida a veces nos presenta muchos caminos. La vida nos presenta diferentes caminos, pero el camino que Dios quiere que sigamos es uno nada más. Es uno, porque ese camino nos va a llevar a la bendición. Aun y cuando parezca que hay enemigos en el camino, aun y cuando parezca que hay obstáculos y hay dificultades, hay un camino que Dios ha trazado para nosotros. El hermano debía decidirse, dice, tuvo gran temor y se angustió, pero no se rindió, hermano. Sabe, hermano, en nuestro caminar cristiano, muchas veces se presenta en nuestra vida el temor, el desánimo, la inseguridad, el pensamiento racional. ¿Cuál es el pensamiento racional? El pensar en el hacerle caso a nuestro razonamiento. Cuando decimos, es que no puedo, es que sí puedo, es que si esto, es que si hago esto no va a resultar. Y empezamos a pensar racionalmente porque vemos con nuestros ojos naturales y sabemos lo que podemos y lo que no podemos. Pero sabe, hermano, Dios va más allá de lo racional. Dios obra en lo sobrenatural, que es lo que no vemos. Pero cuando confiamos en Dios y esperamos, Dios obra. En esta ocasión, Jacob, hermano, hizo el pensamiento racional a un lado. ¿Cuál era el pensamiento racional para Jacob? Viene mi hermano con 400 hombres. Vienen preparados para matarnos. Y usted lo lee más adelante. Jacob pensó que iban a matar a sus hijos y a las madres de sus hijos. Él lo pensó. En nuestro caminar cristiano, hermanos, a veces se presenta la angustia. Jacob estaba angustiado, las dificultades, el dolor, la enfermedad, hermano, aún la incredulidad. Todo esto se presenta en nuestro caminar cristiano. Pero sabe, hermano, no hay que rendirnos. Jacob no se rindió, a pesar de que estaba delante de él una gran dificultad, hermano, él no se rindió. No hay bendición si nos rendimos en el camino, hermano. La bendición tenemos que obtenerla, tenemos que alcanzarla. Ya está ahí, ya Dios nos la prometió, ya el Señor la tiene para nosotros. Pero, hermano, no nos rindamos en el camino. Jacob siguió avanzando y dice la palabra de Dios más adelante, hermano, usted va a leer que Esaú, hermano, no le hizo ningún daño a su hermano Jacob. Pero antes de eso, mire, Jacob vino a Dios y le dice en el versículo 9 del capítulo 32, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien. Y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Y durmió. Mira, hermano, Jacob oró.
Jacob reconoció. Jacob recordó la palabra dada por Dios. Jacob en ese momento pidió a Dios su ayuda. Y hermano, por último, Jacob confió en Dios. ¿Sabe por qué puedo asegurar que él confió en Dios? Porque dice, y allí durmió. Porque cuando usted está en angustia, hermano, cuando una persona está en angustia, no se puede dormir. No se puede descansar. Cuando el temor nos invade, hermano, no se puede pegar el sueño. Yo no sé si a usted le ha pasado. Cuando estamos en esa angustia, hermano, no podemos realizar nuestras actividades diarias. Y sabe, hermano, Jacob oró, reconoció, recordó la palabra dada por Dios, pidió su ayuda y confió en Dios. No se rindió en el camino, hermano. Al contrario, fue, hermano, a la fuente de vida. Acudió al Señor, oró, no se dio por vencido. Él sabía que Dios le iba a ayudar. Él había escuchado, hermano, lo que Dios había hecho con Abraham. Él había escuchado, hermano, cómo Dios había estado con Isaac. Usted y yo, hermano, tenemos infinidad de testimonios de personas, de creyentes, de hermanos, de familiares, que Dios les ha ayudado una y otra vez, que Dios los ha sacado adelante, que Dios les ha otorgado la bendición. Hemos escuchado predicaciones, tenemos, hermano, infinidad de cantos que nos hablan de la fidelidad de Dios. Por lo tanto, ¿por qué hemos de dudar? ¿Por qué nos hemos de atemorizar? ¿Por qué nos hemos de detener en el camino? No, hermano, no hay bendición si nos rendimos. Si usted hoy decide rendirse, entregar al Señor, aquí están mis armas, Señor, darse la vuelta, hermano, no tendrá la bendición que Dios tiene para usted. Pero Dios quiere, hermano, que continuemos, que vayamos hacia la bendición que Él tiene. Oremos a Dios, vayamos a su presencia, digámosle, hermano, lo que nos sucede, cómo nos sentimos. Aquí Jacob le dice, tengo miedo, tengo temor, Señor, ayúdame. Recurramos a nuestro Dios, hermano, y Él nos dará descanso. Él nos dará, hermano, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestra confianza en Dios, hermano, se revitalizará. Nuestra fe en Dios crecerá, porque no hay fe de igual manera si no atravesamos, hermano, procesos que nos permitan confiar en Dios y que esa fe vaya en aumento. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Ya voy a hacer muy rápido lo que falta, hermanos. Se me ha ido el tiempo. Primera de Corintios 9, 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Sigamos caminando, sigamos, hermano, en el camino que Dios nos ha trazado. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14, hablando el apóstol Pablo, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidemos, hermano, lo que queda atrás, extendámonos a lo que está adelante, porque ahí está la bendición. Y por último, hermano, en tercer lugar, quiero decirle que no hay bendición si esa bendición no se pelea. Y ahora sí vamos al versículo que inicialmente leímos. Dice, y Jacob luchó, le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Usted en este capítulo que leímos, hermano, Génesis 32, 26, dice, después de que Jacob oró a Dios, hermano, y que le dijo, ayúdame, tengo temor de mi hermano Esaú. Después de ello, hermano, dice que se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Después de que Jacob decide, hermano, no rendirse, permanecer en ese camino que le llevaría a la bendición a su tierra, después de que él ora, después de que le pide a Dios la ayuda, hermano, dice que
se levanta, manda adelante a las demás personas que con él estaban, a todos los niños, y dice que él se queda solo. Y cuando esto sucede, que él se queda solo, dice que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y sabe, hermano, en este momento, hermano, el mismo Jesús estaba visitando a Jacob ahí en ese lugar. Pero sabe, hermano, cuando este pasaje dice que luchó, aquí dice que un ángel, ¿verdad? Dice un varón, dice, hasta que rayaba el alba. Pero más adelante, hermano, podemos saber quién era, porque dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Sabe, hermano? Cuando aquí se habla de que luchó con él, no significa que luchó de brazo a brazo, que luchó a golpe. No, hermano, no se refiere a eso. Y se lo puedo decir en Oseas capítulo 12, versículos 3 al 6. Oseas 12, 3 al 6 dice, hablando de este acontecimiento, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, habla de Jacob, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. ¿De qué manera luchó Jacob? Prevaleció, lloró y le rogó. De esta manera, hermano, Jacob luchó por su bendición, prevaleció, esperó, no se dio por vencido, no estuvo solamente 5 minutos. Dice que ya rayaba el alba, o sea que ya estaba por amanecer, ya eran las horas de la madrugada, pasó toda la noche. Hermano, no hay bendición si no se pelea por ella, si no se lucha por ella, si no se prevalece, hermano, si no insistimos, si no, hermano, nos quedamos en el lugar que Dios quiere. Mire, Jacob, ¿qué le costaba, hermano? Él ya había recibido la bendición de Isaac, ya tenía la bendición de la primogenitura. Él pudo haber dicho, ya estoy más viejo, ya han pasado más de 20 años, ¿para qué quiero otra bendición? Él pudo haber dicho, ya mi padre Isaac me bendijo, me dio la bendición de parte de Dios, que Dios me bendiga, me guarde, me dé la bendición de Abraham, ya no tengo nada más que buscar. No, hermano, Jacob no se conformaba. La bendición, hermano, de Dios, hermanos, se pelea. La bendición de Dios, hermanos, es individual, Jacob se quedó solo, él estaba peleando por su bendición. Hermano, hermana, mi madre tal vez pueda ser bendecida, mi hermano, mi primo, mi hijo, mi esposo, mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo, pero Dios quiere que de una manera individual, hermano, cada uno de nosotros luchemos por nuestra bendición. ¿Sabe, hermano? Dios tiene bendición para usted, para mí, una bendición más que material, hermano, porque ya Dios nos ha bendecido, a lo mejor con un trabajo, a lo mejor hoy comimos en nuestra casa, seguramente se lo puedo asegurar que todos comimos hoy en nuestra casa. Dios nos ha bendecido con un carro, con una camioneta, con una troca, con lo que usted quiera. Dios nos ha bendecido con una casa, Dios nos ha bendecido en lo material, hermano, pero más que lo material, Dios tiene una bendición espiritual para nosotros. En esta ocasión, hermano, Jacob necesitaba esa bendición, iba a enfrentar a un enemigo, más, hermano, que una lanza, más que un carro, más que algo con que defenderse de su hermano. Él necesitaba la presencia de Dios en su vida, porque la presencia de Dios en su vida es lo que le iba, hermano, permitir hacerle frente a su hermano Esaú y 400 hombres que venían con él. Hay un enemigo que se levanta diariamente en contra de usted, hermano, en contra de su familia, en contra de sus hijos. Se llama Satanás. Ese enemigo, Satanás, se vale de muchas artimañas y tiene, hermano, gente a su lado que va a
a usar para perjudicarle a usted, para intentar destruir su hogar, para intentar dañar a sus hijos. Pero en esta noche, hermano, vamos a pararnos en la brecha, vamos a ponernos en el camino y vamos a pelear por nuestra bendición, así como Jacob lo hizo de una manera individual. Si mi esposo busca de Dios, él va a ser bendecido, pero si yo no busco de Dios, yo me voy a perder la bendición. Si mi hijo, mi hija buscan de Dios, ellos serán bendecidos. Pero sabe, hermano, de una manera individual, Dios desea que busquemos su bendición. Hasta obtener su bendición. ¿Hasta qué momento queremos llegar? No hay bendición sin obediencia. No la hay, hermano. No hay bendición si hay adulterio, si hay fornicación, si hay chismes, si hay mentiras, si hay robo, si hay engaño, si hay estafa. No va a haber bendición. No hay bendición si nos rendimos en el camino, si nos quedamos a la mitad. No verá usted completa la bendición, no veré yo completa la bendición. No la veré, hermano. ¿Cuántas veces se han presentado situaciones, hermano, que como humanos sentimos que ya no podemos más? Hemos atravesado luchas, pruebas, adversidades. Momentos, hermano, donde nos doblamos humanamente hablando, donde el corazón se quiebra, donde no vemos una luz en el camino, porque todo pareciera oscurecerse a nuestro alrededor. Y en ese momento, hermano, ¿sabe qué es lo que nos queda? Ir a la presencia de Dios. Y así como Jacob lo hizo en aquel momento: tengo miedo, Señor, tengo temor, pero aquí estoy. Y Dios sin duda alguna hablará a su vida. Y sabe, hermano, cuando usted decida no rendirse y decirle: Señor, aquí estoy, entonces Dios comenzará a preparar, hermano, su victoria. Dios le dio la victoria a Jacob cuando llega hasta el lugar donde Esaú estaba con aquellos 400 hombres. Dice que Jacob le dice a sus mujeres: quédense ahí, a sus hijos quédense atrás. Y Jacob dice que comienza a avanzar lentamente hacia donde está su hermano Esaú. Pero Dios ya había preparado la victoria para Jacob, porque él peleó por su bendición, porque él luchó por su bendición. Esaú corre hacia donde está Jacob, y dice la Biblia, hermano, que Esaú le abraza, lo besa y llora con él, porque Dios, hermano, no miente, porque Dios es fiel, porque Dios cumple sus promesas. Hay una bendición nueva de Dios cada mañana para su vida. Pero ¿cuántos estamos dispuestos, hermanos, a luchar, a pelear hasta obtener esa bendición? Tal vez usted tiene muchos años en el evangelio, tal vez usted ha sido muy bendecido por Dios, ha visto la gloria de Dios en las mañanas, ha visto la gloria de Dios en un altar. A lo mejor, hermano, usted ha recibido dones, talentos. A lo mejor Dios le ha hablado, hermano, allí en la quietud de la noche. Pero una vez más Dios desea tocarle, una vez más Dios desea bendecirle, una vez más Dios desea hablarle. Dios tiene una bendición para cada uno. Yo quiero pelear, hermano, por mi bendición. Yo quiero pelearla. Lucas capítulo 11, y con estas dos citas bíblicas termino. Lucas 11:10 dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué quieres pedir a Dios esta noche? El que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Busquemos a Dios en esta noche. Pida a Dios, hermano, lo que está en su corazón. Busque la presencia de Dios en esta noche. Pelee su bendición, hermano, día a día. No se rinda. Pelee su bendición. Siga luchando, siga pidiendo por la salvación de sus hijos, por la salvación de su familia, por esa sanidad. Hay un milagro reservado para usted, hermano, pero tenemos que pelear nuestra bendición. Yo le invito a que se ponga de pie en esta hora, hermano.